Compaq Nóminas tiene una función llamada cálculo inverso que nos va a permitir determinar cuál es el sueldo y cuáles son los impuestos, percepciones y deducciones que un empleado debe tener para llegar a un neto a pagar. Es decir, que si nosotros tenemos un importe fijo que queremos pagarle al empleado, podemos indicarlo aquí en el sistema Compaq para que haga el cálculo adecuado para que nos determine esa cantidad. Por ejemplo, aquí yo tengo un empleado que tiene un neto a pagar de acuerdo a su sueldo diario de 1372.67. ¿Ok? Si esto no es un número cerrado y nosotros manejamos números cerrados en nuestros netos a pagar, podemos redondearlo únicamente indicando el importe en el apartado neto a pagar. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer ese movimiento. Me va a aparecer en color azul, significa que es un importe que el sistema no está calculando. Voy a hacer entonces el recálculo del recibo del empleado y entonces el sistema hará lo que comentaba, el cálculo invertido, y con eso nos va a traer otro apartado que es la modificación del sueldo. Así viene configurado por default el sistema. Eso nos puede traer pues alguna consecuencia, ya que el sueldo del empleado se estaría modificando. Así es como viene por default el sistema Compaq Nóminas. También van a depender pues bueno, otros factores como lo es alguna percepción o alguna deducción que el trabajador ya tenga, ya que bueno, sobre eso nosotros podremos ir teniendo los importes que se va a ajustar. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, el sistema también va a determinar percepciones y deducciones como el subsidio al empleo, el, el ISR, la retención de IMSS a los trabajadores, para que al final del día pues nos llegue a este neto a pagar. ¿Ok? Como comentaba, esto pues afecta de cierta forma el salario diario del trabajador. Por ejemplo, vamos a verlo con este otro empleado. Tengo aquí al empleado 003. Este empleado 003 tiene un salario diario de 299. Ok, 299.84 y su base de cotización es de 313.39. Si yo le hago el cálculo inverso, que también lo podemos hacer desde aquí, desde la prenómina, aquí tenemos el apartado neto, vamos a redondearlo a 1900, un neto a pagar. Yo hago el cálculo nuevamente de esta nómina y pues el sistema ya movió los importes, pero también nos está pasando a traer pues a los datos del salario diario y el salario de base de cotización. Ahora me da 309.13 y 323.10. Eso nosotros lo podemos subsanar o configurar de la siguiente forma. Tenemos el listado de selección de empresas, tenemos el botón rojo que nos lleva al catálogo. Aquí tendremos pues el listado de nuestras empresas. Vamos a irnos a la última pestaña, que es la de opciones, y ahí vamos a tener un dato que se llama concepto de ajuste del cálculo inverso, es decir, ese importe resultante del cálculo inverso, a qué concepto nosotros lo queremos llevar. Ok, nosotros tenemos aquí un listado de conceptos de los cuales podemos disponer, todos pues son de tipo percepción. Entonces aquí nosotros tenemos que indicar cuál es el concepto al que vamos a estar llevándonos ese importe o ese remanente que puede llegar a salir por el neto a pagar. Ok, entonces yo voy a seleccionar este, ajuste en sueldo, se puede seleccionar otro. Es muy importante que este concepto esté previamente configurado. Yo estoy agarrando un concepto que previamente está configurado para que en su totalidad grabe, para que en su totalidad integre para la base grabada de IMSS, y también tiene el agrupador SAT de sueldos prácticamente. Entonces lo que yo voy a hacer con este concepto es que pues vaya a ese concepto es a donde se van a ir los importes o el importe que se resulte como diferencia. Por ejemplo, aquí voy a poner ahora un neto a pagar de 1900. Tengo por ahí de 20 pesos más o menos de diferencia. Y entonces ahora ese ajuste, en lugar de llevárselo al sueldo y estarme modificando el sueldo diario, lo está llevando a este concepto llamado ajuste en sueldos. Es muy importante que eso lo validemos, porque en caso de que sea un neto a pagar menor, por ejemplo voy a ponerle ahora 1200.
y voy a recalcular, ese importe ahora resultaría pues negativo, aparece aquí entre paréntesis, son menos 839 y eso pues me tendría alguna consecuencia a la hora de estar timbrando. Ok, entonces muy importante validar que hacia arriba, es decir, hacia una percepción arriba del neto que nos está calculando el sistema, sí nos funciona perfectamente porque es un valor positivo. A la inversa no se recomienda, ahí se recomendaría trabajar con alguna incidencia, alguna deducción que pueda descontarnos correctamente ese importe. Pero para arriba, pues esta herramienta nos puede ayudar. Este es el cálculo invertido en el sistema y de esta forma no estaría modificando el sueldo ni el salario base de cotización de los trabajadores. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.